como les dije hace un rato, tenía la conexión mal. No es buena la conexión, así que trataremos de seguir. Bueno, le estaba contando que estamos hablando de las poblaciones que están en las zonas de cultivo, como puede ser el cultivo de soja en toda la parte que limita a provincia de Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe, en plenos campos ojeros, que por ahí hay banquinas que tienen pastizales, se han registrado lechuzones de campo. Es bastante llamativo. También pasa lo mismo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Pero sí, la verdad que eh, tenemos registros en zonas de cultivo intensivos. Eh, no así por ahí en otras zonas más ganaderas. Y ya les digo, principalmente nos faltan registros en el norte del país, provincias como Chaco, poquitos registros de Corrientes, poquitos registros de Entre Ríos, de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja, del norte de Córdoba, de Santiago del Estero. Zonas que supuestamente son chaqueñas y tendría que haber poblaciones chaqueñas del lechuzón de campo, no tenemos. Sí tenemos andinas en la zona de Mendoza. San Juan ahora encontró una, Francisco Lucero, y que lo publicó el año pasado, un lechuzón atropellado a un joven, porque había muy poco registro también en la zona sanjuanina. Sí en La Pampa, sí en Provincia de Buenos Aires, sí en la zona de Río Negro. Bueno, ya en la zona eh, precordillerana, digamos, limitante con el bosque araucano de todo lo que es Patagonia, hay una población bastante importante que incluso este año en el último informe del proyecto ASIO sale publicado justamente que José María Chevi, si no me equivoco, el fotógrafo, disculpa si no me acuerdo bien el nombre, nos alcanzó bastantes fotografías de lo que estaba ocurriendo en Villa Langostura, que era, bueno, había fructificado la caña coligüe y había una proliferación enorme de, como siempre pasa con la caña coligüe, de Oligorhizomis, o sea, de ratón colilargo del Patagónico. Y los lechuzones se metían adentro del bosque araucano, los lechuzones de campo, a pesar de ser exclusivamente de pastizal, se metían adentro del bosque a comer debido a la ratada enorme que había. Conjuntamente los que estaban asombrados porque veían por primera vez que cazaban en la misma zona Tito furcata, Strig rufipe, o sea, la lechuza bataraz patagónica, eh, y el ñacurutú, y incluso el lechuzón de campo en horarios nocturnos, que cuando normalmente el lechuzón de campo tiene horas crepusculares o zonas más que nada al atardecer y a la mañana. Así que eh, eso ocurrió ahora y bueno, viene ocurriendo. Es un evento que Valerio Ojeda, la bióloga Valerio Ojeda, lo registró, ya lo venía registrando antes y lo registró otra vez, estuvo ahí junto con la gente del COA ahí de Villa Langostura. Eh, Así que calculo que para el año que viene, calculo yo que va a sacar algún trabajo científico reflejando justamente esto que les contaba de, de varias especies de rapaces alimentándose junto a la proliferación de la caña de la floración de la caña coligüe y de la explosión de roedores dentro del bosque araucano. Esto, para los que no saben, también conlleva y contrae que el antivirus, el andino, el patagónico, eh, eh, también esté presente, y ello hace que la gente del lugar empiece a poner venenos en demasía, y también murieron muchos ejemplares envenenados de estas rapaces, y también algunos ejemplares electrocutados por usar los postes del tendido eléctrico en las zonas urbanas como lugares de posadero para donde se alimentaban. Así que bueno, si bien fue un evento bastante fuera de lo común para ASIO, está reflejado en el último informe del año 2019. Así que bueno, eh, eso es más o menos para darle un pantallazo de lo que venimos haciendo con el proyecto. Una cosa que quería comentarles eh, con respecto eh, al proyecto, eh, pero que quiero escribir algo. Eh, em, Eh, una pregunta que me hicieron, que muchos, me la hicieron varias veces la pregunta, es ¿por qué no usaba las plataformas digitales, que ahora hay muchas, del tema de eh,
ciencia ciudadana, ¿no? O sea, las IBIRS, ecoregistros, y hay unas cuantas que están ahí ahora, cada vez hay más. Eh, yo lo voy a explicar por qué, porque si no parece que es un capricho que no la uso y en realidad no es que es una forma, no es un capricho, sino que es una forma de trabajo. Eh, el problema es que el dato en sí solo, si yo voy a cada plataforma y lo extraigo y lo extrapolo para utilizarlo dentro del proyecto, no me sirve más que nada de ubicar el ejemplar en un lugar, en un punto geográfico y sumarlo como un registro más, nada más. En realidad lo que quiero tratar de hacer es, y lo que hago normalmente, por eso Proyecto Asia figura como una página de Facebook, o sea, como grupo de Facebook, es interactuar con esta gente, o sea, con los observadores y con los fotógrafos. eh, y les pregunto muchas veces a cada uno, bueno, por ahí los que están conectados y que ya me han mandado registros de audio saben que normalmente le hago demasiadas preguntas. Los interrogo bastante sobre el tema de cómo, qué ven, cómo que me describan el ambiente, qué hacen, si lo ven seguido o no. Tengo varios observadores que los siguen muy seguido. Susana Gómez en Lobería, Arno en la zona de allá de Pilar, la gente de los chicos de Coronel Suárez, del COA de Coronel Suárez, que siempre están atentos y lo están viendo. Muchos cuando vienen a Sierra La Ventana que ven las poblaciones que hay ahí en la zona interserrana, entre Sierra La Ventana, Pringles y un poquito antes. Los ejemplares de la tacuarita, digamos que ya los que pasan por esa zona en Pringles ya lo conocen que siempre están. Los ejemplares que están en la Carrindanga en Bahía. Bueno, eh, por eso digo, es un contacto más personalizado con los observadores y que podemos sacar muchísimos más datos interesantes y que por ahí yo los guío en el tema puntual de cómo buscar un nido, cómo buscar un dormidero, cómo encontrar un bolo, cómo, si encuentran un bolo, cómo procesarlo, cómo sacar la información. Bueno, es un poco más personalizado y por eso es que solamente utilizo los datos que dejan a través de Facebook en la página de Proyecto Asio. Así que un poco quería aclarar eso porque varias veces me lo preguntaron. Bueno, para seguir hablando de un poco de los proyectos que a nivel personal últimamente vengo desarrollando, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la loica pampeana, eh, una especie, no digo endémica porque también está presente en Uruguay, si bien en un número muy bajo y hace poquito estuve conectado con gente de Uruguay y me dice que quedan apenas 250 ejemplares en la zona de Artigas, si no me equivoco. Eh, Está bastante en riesgo de extinción en Uruguay, mucho más que acá. Pero bueno, acá está circunscripta exclusivamente a lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, un poquitito limitando con La Pampa, aunque no hay registros seguros en el este de La Pampa. Y bueno, y posiblemente haya alguna población también relictual entre los límites eh, de provincia de Buenos Aires, de provincia de La Pampa, perdón, y provincia de San Luis, en los pastizales al norte. Eh, Así que bueno, básicamente la loica está en la zona donde yo vivo en Bordenave, digamos, entre Bahía Blanca, Pihue y el límite con La Pampa, básicamente es esa zona, la zona de Villa Iris, que es como figura en la guía de Tito Noroski, que figura la localidad de Villa Iris entre paréntesis como lugar para verlo, sí, es uno de los lugares donde Villa Iris donde más hay, donde más podemos ver. Nuestro querido amigo Ricardo Chávez, que él tiene la suerte de tener una población muy grande cerca de su laguna que visita todos los fines de semana, y nos tiene bastante al tanto y nos aporta muchísima información con respecto al tema de la población que nosotros por la población que considero Saavedra, eh, y junto con esa, bueno, una población que corre junto por el arroyo Chasicó, digamos que vendría a ser como un corredor natural. Los pastizales que están en el arroyo Chasicó llegan hasta Chasicó, hasta la laguna de Chasicó, y bueno, y ahí a los pastizales que corren paralelos entre la ruta nacional 35, que une la provincia de La Pampa con Bahía Blanca, y el paralelo que divide la provincia de Buenos Aires con la provincia de La Pampa, como les dije anteriormente. Toda esa zona de pastizal, que tiene un poco de estepas arbustivas, hasta ahí adentro anda la loica pampeana, pero preferentemente en zona de pastizales. La pionera en este estudio de esta especie en peligro de extinción es la bióloga Natalia Cosani de Bahía Blanca, que ella fue una de las primeras que empezó a estudiar a fondo el tema de la loica, la reproducción, cuántos pichones ponía, cuántos huevos ponía, dónde hacían nido, qué prefería para nidificar, cómo era y demás en los pastizales.
Y después el que lleva adelante el proyecto Loica, que es el doctor Rodrigo Tizón del INTA acá de Bordenave, que justamente conjuntamente conmigo y con Ricardo y con bastante gente del COA de Loica Pampeana también, estamos llevando varios trabajos en conjunto para ver la superficie que ocupa, cuántos ejemplares aproximadamente hay, quedan, eh, eh, y tratamos de ver cuánto en realidad podemos saber de la especie, que principalmente vamos recolectando datos de a poco. Vemos que está asociada, que ya nos habían dicho, asociada a la ganadería, que digamos la ganadería, como se pensaba en un principio que le causaba un impacto muy grande, en realidad puede compartir el pastizal siempre que tenga una carga relativamente respetada, que no sea muy alta el cuadro de pastizal, y que deje pastizal para compartir con la loica. La loica preferentemente puede compartir el pastizal con el ganado. Eh, Después utiliza, bueno, muchas vías abandonadas que hay en esta zona de los ferrocarriles, que incluso ni siquiera los rieles tienen. eh, los utilizan como corredores para migrar o para movilizarse las distintas poblaciones, principalmente pre y post reproductiva. El problema que tenemos acá es que en estas zonas, principalmente en esta época, como ocurrió este año, que a pesar de que estamos en un ciclo húmedo, hubo una sequía bastante grande este año. Es muy común en esta zona que los productores agropecuarios saquen a pastorear su ganado cuando no se quedan sin pasto dentro de los campos, se les permita pastorearlos en la calle. Y ahí entran lamentablemente a comer en zonas de pastizal, de borde de pastizales de cultivos, que afecta a la loica pampeana, afecta también al lechuzón de campo. Eh, en estas vías abandonadas que les decía, incluso, bueno, las alambran con eléctrico y quedan adentro comiendo, así que bueno, ahí vemos que las loicas directamente desaparecen, se van. Esto en la zona de Villa Iris de Rondó es bastante seguido, pasa bastante frecuentemente, y es como que se trasladan a otro lado. Estaría bueno monitorearlas, ponerles algún transmisor, alguna especie, algunos ejemplares, perdón, como para poder ver qué movimientos hacen, porque Ricardo, que tiene una población bastante también definida, que es bastante grande por suerte, en un campo ahí cerca de la laguna de Saavedra, entre la laguna de la Saavedra y la laguna de los Flamencos, en el partido de Saavedra, también ve que disminuye en la época prereproductiva, y las concentraciones son más que nada invernales. Eh, Está bien que en época reproductiva, al formar parejas, las loicas desaparecen, o sea, se separan, pero siempre quedan dentro de los mismos cuadros, reproduciendo con un tipo de pastizal determinado. Así que bueno, pero está muy circunscrita a esta área, por eso es una especie que en realidad está considerada en peligro de extinción, pero dada la poca superficie que ocupa, tendría que tener la verdad que una atención un poco mayor, por lo menos a nivel nacional y de los que manejan el tema de protección de aves, porque es una especie que la tenemos muy acotada en un territorio muy chiquitito y muy vulnerable. Eh, Porque, les digo, los pastizales estos sobreviven simplemente porque llueve poco. Si llovería un poco más, serían transformados en cultivos y desaparecería directamente el pastizal que hoy por hoy sobrevive la loica. Sobreviven porque, digamos, esa zona tiene muy poca promedio de lluvia, y bueno, y las loicas, los dueños de los campos lo único que hacen es cargarlos con ganado, principalmente vacuno, y entonces, bueno, la loica está compartiendo ese pedacito de pastizal que queda mezclado con exóticas y nativas, con el ganado vacuno y con las otras especies de pastizal que nosotros vemos acá. Así que bueno, la situación es bastante delicada. Estamos trabajando, por suerte acá somos más de uno, no es como en el caso de Asio, que soy solo, sino acá en el caso de Loica somos más de uno, y está bueno que seamos más de uno, porque entre acá está el INTA, que está apoyando por el lado de Rodrigo Tizón, está la gente de la Loica Pampeana de Bahía Blanca,